Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal cristiano de la Viña del Señor de Satipo. Estamos nuevamente con ustedes. Esperamos que presten atención a este tema. Hoy día queremos compartir con ustedes qué es la gracia de Dios o cómo se entiende la gracia de Dios. Para ello vamos a leer Juan 1:17. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira, a ver, por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué tal oramos? Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta palabra. Gracias, oh Dios. Te oramos también para que pueda llegar al corazón de mis amigos, de mis hermanos que me escuchan ahora. Porque tu palabra es realmente fuerte y gloriosa. La enviamos pues en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bien, hermanos y amigos, yo entiendo la gracia de Dios como un don, o sea, un regalo otorgado por Dios a un pecador por medio de su Hijo Jesucristo. Este regalo, esta gracia, este don es para toda la gente, para todo el mundo, para todas las personas. Pero solo acceden a ella los que en verdad la reciben, con todo su corazón, con toda su necesidad. O sea, es algo así como por decir, tú puedes tomar un vaso de agua, pero si no tienes sed y te dan agua sola, la tomas pero sin ganas. Entonces, pero cuando tú tienes sed y tomas un vaso de agua, qué agradable, ¿no, verdad? Entonces, algo así. Entonces, si tú realmente eres sincero con Dios y aceptas esa gracia de Él, realmente puedes tener el favor que poco a poco lo vamos a ir viendo en esta tarde. ¿Cuál es la motivación de que esta gracia se haya dado? Nos dice en 1 de Juan 4, del 8 al 10, nos dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No, hermanos, nosotros no podíamos amar a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Jesús, a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Él vino ya a morir a pagar, mejor dicho, la culpa nuestra. O sea, nuestra deuda con Dios, Él vino a pagar. Para eso envió Dios a su Hijo al mundo. Eso es una gracia. Que tú peques, que tú hayas hecho todo lo malo que se te ha ocurrido hacer desde que has nacido hasta esta fecha. Pero mira, viene alguien y si tú eres sincero con Él, le recibes, le reconoces, ¿sabes? Él te perdona. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Te perdona todo lo que has hecho.
Entonces, Él tuvo compasión de nuestro final, porque Él lo veía como Dios, que es su presciencia, su anticipado conocimiento, nos hace ver que realmente teníamos un mal final, aún antes de haber nacido. Él tuvo compasión de nosotros. Fue su amor el que realmente nos ha llamado, nos ha tocado. Bien, un ejemplo soy yo misma. Llegué a un tiempo en que tenía una terrible aflicción por las cosas que pasaban en mi casa. Tenía mis hijos, mi pareja, y tenía un trabajo, pero en medio de todo habían problemas, muchas situaciones que me llenaron de aflicción, de tristeza, de angustia. Y en uno de esos días escuchaba yo así al fin de la cuadra una bulla. Y yo ya sabía por mis hijos lo que había allí. Había mucha gente reunida, donde cantaban, lloraban, oraban, danzaban. Y sabes, yo detestaba ese grupo de gente. Yo no quería saber nada de ellos, absolutamente. Es más, si yo hubiera podido poner un cartel allí en mi puerta que dijera no se reciben evangelistas, yo lo hubiera hecho. Pero claro, los chicos lo rompían, porque ellos iban a jugar a un templo evangelista. Y saben, fui ahí por curiosa. Y también uno de mis chicos estaba enfermo. Eran extraños su manera de obrar, su manera de cantar. A mí no me gustaba. Yo era católica, católico-romana, claro. Después de escuchar un rato, allí donde estuve, no recuerdo bien de qué se trataba. Alguien ofrecía a Jesús. ¿Quién quiere recibir a Jesús? ¿Quién quiere recibir a Jesús? Y bueno, hubo algo en mí. Yo puedo decir que no fui yo misma. Hubo algo en mí que respondió. Muy posible, el Espíritu de Dios trabajó con mi espíritu. Y mi espíritu respondió. Yo necesitaba tenerlo. Acepté la invitación. Recibí a Jesús. Oré y sucedió. Sucedió. ¿Sabes? Se fue de mi espalda. Es como que si yo hubiera estado encorvada, como el Atlas, cargando el mundo en mi espalda. Eso era un milagro. Era el milagro de la salvación. En el 16:8 de Juan nos dice: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, Él trabaja con nosotros. Él trabaja haciéndonos ver nuestra condición delante de Dios. Él trabaja haciendo ver que no estamos haciendo lo correcto, lo justo, que no tenemos capacidad de ver lo bueno y lo malo, de hacer una diferencia entre las dos cosas. Eso es lo que hace Él. No había duda. Recibí a Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. Lo recibí en mi corazón y su Espíritu entró en mí y resucitó mi propio espíritu, porque estaba muerta. Para Dios estaba muerta. Sin embargo, yo nunca dejaba de ir a la iglesia.
católica. Pero entendía qué era lo bueno, qué era lo malo. No, era peor que un muchacho necio, realmente. Esa era la realidad. Ese momento pasé de estar muerta en mis delitos, en mis pecados. Ahora soy la hija del dueño y señor del universo. Pero aún no lo sabía. Pero sí, eso se dio en ese momento. Había sucedido lo que dice en Efesios 2, del 1 al 9. Nos está diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso yo sé que estaba muerta en mis delitos, en mis pecados yo estaba muerta, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Yo hasta ese momento quizás estaba andando mal, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes saben cómo hablamos, qué cosa hablamos. Hablamos cosas sucias, nos gusta el chisme, nos gusta las películas sucias. Eso es la verdad. ¿Sabes? Como dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Nosotros teníamos deseos de hacer algo, íbamos y lo hacíamos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si decía, bueno, vamos a tomarnos unas cuantas, nos íbamos a tomar unas cuantas. O nos íbamos ahí, por decir, a jugar tontamente, a pelearnos, a insultarnos. Yo no sé cómo, ahora no puedo entender cómo en el trabajo, cosas que son tontas. Pero dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo no se va a llamar eso gracia? No aparecíamos en el mapa para Dios, mejor dicho. Para Dios no existíamos, porque Dios es santo, santo, santo. Pero nosotros éramos todo lo contrario. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Sí, hermanos, esto era la fe de Dios para mí, porque no era mi fe. Yo no tenía fe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. El 9 nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, yo no puedo decir que yo fui ahí porque era la mejor de mi paquete de amigos. No. Así como dice, igual que ellos, yo estaba muerta en mis delitos y pecados. ¿Sabes? Esa es la vida que se vive en el mundo. Fui injertada a la familia de Dios, a su familia de pura gracia. Mira, en Efesios 2:19 nos dice, así que ya no soy extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ahora ya no soy uno del grupo de pecadores, ya no soy de ese montón. Gloria a Dios, ahora soy familia de Dios. Él es mi Padre, yo soy su hija.
tengo hermanos en la familia, por eso le llamamos padre, porque tiene muchos hijos. Somos conciudadanos de los santos. Gloria a Dios, ahora somos pueblo de Dios, miembros de la familia de Dios. ¡Qué bendición! ¿Qué cosa hice de bueno para recibir esta bendición? Eso se llama gracia de Dios. Sin embargo, ¿saben? Yo he tenido una mente legalista. Como digo, he sido católico romano. Portas mal, infierno. Te portas mal, bueno, no importa, ya por agua tibia más o menos, te vas al purgatorio, estás un buen tiempo ahí y después ya eres santo. Algún santito te va a sacar, va a estirar su mano. No, eso es mentira. Eso es falso. Yo he tenido una mente legalista. Tenía temor de perder la condición de gracia de Dios. ¿Saben? Pero estuvo conmigo el Espíritu de gracia y me mostró Romanos 9, del 11 al 18. Nos dice así. Está hablando de de dos jóvenes, dos varones. Antes de que nazcan, estaban en la barriga de su madre. Y su madre se va a una profeta. Y la profeta le habla. Y le habla de esto que vamos a ver aquí. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, escúchame, porque Dios elige, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios llama, tú respondes. ¿Sabes? Dios te llama aún antes de haber nacido. Dios ya te escogió. ¿Qué más quisieras? Ahora estás escuchando esta palabra porque eres uno de los llamados. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Está hablando de Jacob y de Esaú. Los dos estaban en la barriga. Aún no habían nacido, no habían tenido oportunidad de hacer bien ni mal. Pero ya el Señor le había dicho, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Quién era el mayor? Esaú. Y el menor era Jacob. Sin embargo, Dios había llamado, había escogido al menor, porque dice, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Bueno, cuando uno ya camina en el Señor, uno ya puede entender por qué. Porque Dios conoce lo que vas a hacer después. Si tú lo vas a aborrecer a Dios, Él ya sabe. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Con el temor al Señor, de verdad, yo ahora puedo entender, puedo comprender que realmente es la gracia de Dios la que nos da un lugar a sus pies. Es la misericordia del Señor la que nos ayuda a llegar a sus pies. Realmente, si no fuera por ello, no tendríamos lugar nosotros con el Señor. Ahora, y pude darme cuenta que estamos ante Dios. ¿Qué es Dios? Dios tiene un carácter soberano. Él es rey, rey de reyes.
anda, dile al rey, ¿qué haces? O dile, ¿por qué haces esto? O de repente decirle al presidente, bueno, ahora sí se puede. Van y le dicen 4 frescas al presidente porque no conocen la palabra. Pero anda el rey en un lugar donde gobierna un rey. A ver, anda, dile, ¿qué estás haciendo? ¿O qué crees que estás haciendo? ¿Sabes? Dios, nuestro Dios es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Por eso, yo pude entender y pude comprender realmente que la misericordia de Dios me tocó. Gloria al Señor. Y tengo que andar en esa misericordia. ¿Por qué? Porque al que quiere endurecer, endurece. Hermano, si tú andas mal y encima, en vez de humillarte ante Él, te pones soberbio y le das la espalda, ¿qué crees? Que poco a poco te vas a endurecer. Cuando llega el momento de que tú quisieras volver, no puedes. No puedes ni orar. Eso sí nos pasa muchas veces. Nos sucede. Y nosotros tenemos que luchar para entrar nuevamente a la relación con Dios. ¿Sí? Eso es así. Entonces, sí, hemos tenido la gracia del nuevo nacimiento. En 1 de Pedro 1, 18 al 23 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, una manera de vivir que botábamos la vida. No nos importaba. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, hemos crecido, nuestros padres mismos no sabían, no han conocido a Dios. Algunos de ellos se han ido ya y no han conocido, no han tenido la dicha de conocer al Señor. Y igual sus hijos, o sea, nosotros también, de esa misma manera, hemos vivido vanamente, hemos perdido el tiempo, nunca hemos tenido temor a Dios. Y cómo nos ha recibido, cómo nos ha redimido, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes? A Jesucristo le costó comprarnos, prácticamente Él pagó el precio por nosotros, que éramos algo que no valía la pena. Este cordero ya era destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios conoce el final desde antes del principio. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, por amor a mí, a ti. No sé a cuántas personas más puedes conocer. No te burles de los evangelistas. Amigo, ¿por qué? Un día vas a querer estar allí. Y quizás no puedas. Por eso hoy día te estoy hablando. Y mediante el cual creéis en Dios, o sea, mediante Jesucristo. Creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. O sea, no es eso de que yo le doy un besito a alguien en la cara y estoy pensando por dentro, este es un antipático, como, ay, qué feo se viste. No, no hipócritamente, por eso dice, de corazón puro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice la palabra, renacidos. Significa nacido 2 veces, renacidos. No de simiente corruptible. O sea, ¿cuál es simiente corruptible? La que muere, la que se pudre, la que se enferma. Pero la simiente
no de simiente corruptible, dice, sino incorruptible, o sea, simiente de Dios, su espíritu. Esa es la simiente de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra, esa es la semilla que Dios ha instalado dentro de nuestro espíritu ahora. Gloria al Señor, que vive y permanece para siempre, porque es el verbo eterno de Dios. Bendito sea el Señor. Todo en el mundo se corrompe, pero el nuevo nacido es una nueva raza. Nueva raza. Raza de Dios hombre. Dios hombre. Es la raza de Dios y la raza del hombre que se insertan en una sola persona. Eso es lo que está pasando con nosotros. Entonces, tienes la simiente de Dios en ti si lo has recibido. Y ello es incorruptible, nunca, nunca va a morir. Porque la corrupción es símbolo de muerte, de pudrición, de desecho. En Primera de Juan 3:9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira, una cosa es pecar por descuidado de repente, como digo, consigo una cáscara de fruta y me resbalo. Tal vez, entonces, es un pecado involuntario, pero no es práctica de pecado. Pero si yo hoy día cojo una cosa y mañana vuelvo otra vez a lo mismo, y de nuevo otra vez vuelvo a coger otra cosa, eso es práctica de pecado. ¿Qué estás haciendo? Estás hurtando. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en la práctica de esta naturaleza alcanzamos Primera de Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Podemos ver bien claramente a quiénes se refiere. Ahora, debemos esforzarnos en permanecer en Él, o sea, en Jesús, o mejor dicho, en la palabra. Tengo claramente una doble naturaleza. Eso sí tenemos que entenderlo. Tengo una doble naturaleza. Una en mi carne. Yo, Graciela, tengo esta vida natural que la he tenido desde que nací de mi madre hasta la fecha que me convertí en el Señor, al Señor, mejor dicho, y la otra que es en Cristo. Es la nueva naturaleza, es la naturaleza espiritual. Es que mi espíritu cobró vida. Ahora ya puedo decidir. Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo eterno, el conocimiento, la sabiduría de Dios. Por ello, si obedecemos, esa palabra se nos asegura en Primera de Juan 3:6. Nos dice, todo aquel que permanece en él no peca. Pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Podemos entender? ¿Qué debo de hacer? Debo de buscar permanecer en él. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, orando, de repente alabando al Señor, haciendo lo correcto, no buscando el pecado. Sin embargo, vemos en la iglesia, y ustedes también pueden verlo, vemos gente pecadora, atrevidos, rebeldes, astutos. ¿Sabes? Son dos cosas. O nunca nació de nuevo,
o está esperando disciplina de papá. Porque hay una advertencia en Hebreos 10, 26 al 31, que nos dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escucha, si tú realmente, a pesar de todo lo que estás conociendo, sigues pecando después de haber recibido al Señor, ya no hay más sacrificio por ti. Ten cuidado, esto no es un juego, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En el Antiguo Testamento dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? O sea, se van en contra de lo establecido. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Él mismo se va a ocupar. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, eso sí, hay que tener cuidado, porque realmente esto no es un juego. ¿Saben? Y como dice, la disciplina sí es brava, porque el Señor al que ama disciplina, pero si no te disciplina, ¿qué va a pasar? Vas a seguir haciendo las cosas, entonces no eres hijo, nunca naciste de nuevo. Ahora, Dios hace esto por amor a su criatura. Es que somos bendecidos con su gracia. Por ello, esta gracia no es un juego. Mira lo que dice en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Sí hay gente que realmente, si viene el jefe y yo tengo que limpiar todo un lugar, entonces, ¡ay, viene el jefe! Comenzamos a limpiar, comenzamos ahí, para que nos vea. No, así no es. Realmente es, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, no importa si está el pastor o el hermano mayor delante de nosotros, no importa, porque hay un Dios que está habitando dentro de nosotros. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? No juegues con Dios. No juegues. No está bien. Ten cuidado. Además, tenemos lo que dice en Hechos 16:31. Ahí había Pablo y Silas estaban en una cárcel y el carcelero los cuidaba, ¿no es cierto? Él estaba ahí, estaban cantando, alabando, cuando de repente hay un temblor fuerte, abrasivo, porque se les soltaron las cadenas, se les soltaron todo, y el carcelero pensaba que ya se habían escapado todos los presos. Ahora ya pensaba matarse, porque los romanos lo iban a castigar, y no era solamente con muerte, primero lo latillaban bien. Entonces, cuando le dicen, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí, le dicen, no te hagas ningún daño. Y él ya reposó, entonces le dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y eso te digo a ti también. Si tú crees en el Señor Jesucristo, puedes ser salvo, tú y tu casa. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a llevar la palabra a tu casa. Vas a llevar ahora tus nuevas costumbres a tu casa.
Si eres papá o mamá, vas a tener cuidado con lo que hablas. Ya no vas a estar hablando de repente sapos y culebras. Ya vas a ser un ejemplo para tus hijos. O sea, vas a comenzar a cambiar. Ahora, tu casa debe estar en oración cada día, clamando misericordia hasta alcanzar la promesa. ¿Cuál promesa? Que serás salvo tú y tu casa. Esta es la palabra que tenía que darte. ¿Qué es la gracia? No es un juego. Es un regalo que Dios nos está dando. Un regalo que le costó a su Hijo Jesucristo, porque Él perdió la vida. Él la dio de su voluntad para que nosotros podamos ser salvos. Y que hoy día podamos decir, Señor Jesucristo, que hoy día podamos decir, Dios es mi Padre. Eso nos ha dado. Bien, esta es la palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sin embargo, yo te digo, hermano, hermana, que de repente te has enfriado o has vuelto hacia atrás, o de repente tu amigo que estás escuchando, tal vez no habías entendido el Evangelio, pero ahora te digo, si quieres puedes hacer conmigo esta oración, y sabe que si tú eres sincero de todo tu corazón, Jesús va a venir a tu vida como vino a la mía. Hoy día ya no soy de aquellos que no querían saber nada con los creyentes. Ahora soy un creyente más. Voy a orar. Si quieres, deseas de todo corazón, sígueme. Padre nuestro, perdón, Señor, Dios de los cielos. Gracias por Jesús, que sé que Él pagó todo mi pecado, todo lo malo que hice. Lávame, Señor, con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Estoy arrepentido, no quiero más hacer lo malo. Perdóname, lávame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón y guíame por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado y será hasta una próxima emisión de este tiempo cristiano de la Viña del Señor de Satipo. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús.